Profesor, espero que esté muy bien. Le doy la más cordial bienvenida a esta exposición de las emociones, donde nos daremos la tarea de experimentar el maravilloso mundo de cómo funcionan, qué teorías están asociadas a ellas, cuál es el rol que tienen dentro de nuestras vidas y mucho más. Dentro de esta exposición abordaremos los siguientes temas: aspectos definitorios de la emoción, bases neurofisiológicas de la emoción, teorías de la emoción de William James y Carl Lange, y por otro lado Walter Cannon y Philip Barth, teoría cognitiva de Schachter, teoría del proceso oponente, emociones positivas y negativas, diferencias entre emoción, sentimientos y estados de ánimo, componentes de las emociones, importancia del sentimiento agradable, expresión de las emociones, lenguaje corporal, aspectos sociales y culturales de la emoción, herramientas para el manejo de las emociones, el estrés, sus definiciones, causas y consecuencias, y estrategias para el afrontamiento del estrés. Dentro de los aspectos definitorios de la emoción, hay muchos teóricos que durante toda la historia de la psicología han intentado definir esto que nosotros consideramos como respuestas, ¿sí? Respuestas tanto fisiológicas como de carácter emocional. Pero ellos han de cierta manera intuido o han coincidido en ciertos puntos, y es que las emociones son reacciones, al fin y al cabo, tanto mentales como corporales, que surgen ante estímulos externos o internos. Puede ser externo como una vivencia o puede ser interno como un pensamiento. Ambos van a desencadenar en emociones que vienen dadas por una interpretación que nosotros le hacemos a este tipo de circunstancias. Estas desempeñan un papel esencial en nuestra existencia y nuestra supervivencia, puesto que son respuestas o producen respuestas adaptativas. Estas nos dan bienestar y capacidad de adaptación. Pueden manifestarse de manera positiva, como por ejemplo la alegría o la felicidad, o de forma negativa, como por ejemplo el miedo o la tristeza. Estas emociones tienen múltiples funciones en nuestra vida, y de hecho podemos incluso definir que las emociones básicas son 5, la cual es alegría, miedo, asco, ira y tristeza. Cuando hablamos de las bases neurofisiológicas de la emoción, ya nos adentramos en la sección o en el segmento de ver cómo todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso se relaciona a todo lo que tiene que ver con nuestro sistema endocrino. Entonces, aquí podemos ya comenzar a ver cómo se interrelacionan tanto las respuestas emocionales como las respuestas fisiológicas y cómo se complementan. Por un lado tenemos el sistema límbico, que tiene o básicamente tiene dentro de sí las estructuras de la amígdala y el hipocampo, quienes se encargan del procesamiento emocional. Cuando llega a nosotros un estímulo, estas dos estructuras, que son la amígdala y el hipocampo, se van a encargar de todo lo que es el procesamiento emocional. Mientras que tenemos por otro lado que el hipotálamo, junto con el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, van a dar cabida a las respuestas fisiológicas. Es decir, todas estas respuestas, como lo pueden ser sudoración, palpitaciones, taquicardia, incluso el tema de lagrimear o llorar, la sudoración y demás. Por otro lado, tenemos la corteza prefrontal, que esta estructura específica de la corteza prefrontal, que es característica de nosotros como especie, se va a encargar de la regulación y de la expresión de las emociones, es decir, de poder, como un ente, llamémoslo de cierta manera consciente y que tiene capacidades avanzadas de regular y expresar cómo se gestionan estas emociones. Dentro de este mundo de las emociones han surgido diversas propuestas, sean experimentales o teóricas, que buscan explicar de qué manera vivimos nosotros estas respuestas, tanto fisiológicas como emocionales. Y hay dos teorías fundamentales, que son la de, por un lado,
William James y Carl Lange, y por otro lado la de Cannon Barth, Walter Cannon y Philip Barth. Estas teorías se contradicen entre sí, pero son bastante interesantes. Por un lado tenemos la teoría de James Lange, que propone que las respuestas fisiológicas preceden a la experiencia emocional, mientras que la teoría de Cannon Barth sugiere que las respuestas fisiológicas más bien se dan de manera simultánea, es decir, las respuestas fisiológicas y las respuestas emocionales. Entonces tenemos que por lo menos en la teoría de James Lange, la percepción de estas respuestas fisiológicas es lo que el cerebro o lo que nosotros interpretamos como una emoción. Es decir, como vemos, por ejemplo, no sé, algo que pueda ser peligroso para nosotros, entonces comenzamos a sentir ciertas respuestas fisiológicas ante eso que vemos como peligroso, y de esa forma es que comenzamos a experimentar una sensación de miedo. Por otro lado, en la teoría de Cannon Barth, más bien es que ambas respuestas se están dando al mismo tiempo, tanto la respuesta fisiológica como la respuesta emocional. La forma en la que esto ocurriría es que, por un lado, un estímulo activa el tálamo, que el tálamo a su vez es quien envía las señales a la corteza cerebral, a la corteza prefrontal, para que sea interpretada esta experiencia emocional. Y por otro lado, se envía una respuesta al sistema nervioso autónomo para que se noten o comiencen a experimentar las respuestas fisiológicas. A continuación, vamos a conversar acerca de la teoría de dos factores de Stanley Chanter y Jerome Singer en 1962. Esta, también conocida como la teoría de la emoción, sostenía que la emoción ocurría en dos etapas. En la primera etapa, en el arousal fisiológico, la persona experimentaba una activación, pudiendo ser, por ejemplo, aumento del ritmo cardíaco o aumento de la sudoración. Y luego ocurría la segunda etapa, que era la interpretación cognitiva. Esta interpretación cognitiva nos permitía interpretar la activación fisiológica según las señales ambientales y el contexto en el que se encontraba el individuo. Entonces, ¿cómo se establece la teoría de dos factores? Esta establece que las emociones son el resultado de la interacción entre la activación fisiológica y la interpretación cognitiva de esta activación. Entonces, las emociones son parte de la vida diaria, pero ¿cómo podemos identificarlas? Las emociones pueden ser estoy triste, estoy contento, tengo ira, pero ¿por qué? Para poder etiquetar estas emociones necesitamos darle una etiqueta. Por ejemplo, si nos encontramos en un accidente de tránsito, en la activación podría interpretarse con la etiqueta de miedo o ira. Y si nos encontramos cerca de una persona que nos hace sentir eh, nervioso, podemos interpretarlo como atracción o amor. Entonces, en resumen, podemos decir que nos encontramos o nos percibimos experimentando las emociones, que las señales y el procesamiento de las mismas nos indican que deberíamos estar sintiendo. Entonces, esta teoría es también conocida como la teoría de la aproximación de dos factores, dado que toman en cuenta la interpretación cognitiva para la interpretación de las señales externas del organismo de cada individuo. Por ejemplo, tenemos a Dutton y Aron en 1974, los cuales realizaron un estudio en el cual pusieron a a la secretaria atractiva del investigador en un lugar de una zona roscosa en donde se encontraba un caño, y hicieron pasar a un grupo de hombres el cual estaba acostumbrado a hacer estas caminatas. Las personas que se encontraron a la secretaria en el lugar plano donde no había
riesgo, encontraron a la secretaria, normalmente una mujer guapa, o lo interpretaron como un miedo cualquiera. Pero las personas que se encontraron a la secretaria en el puente colgante sobre la zona roscosa pudieron decir que la encontraron guapa y que la llamarían para tener una primera cita. Entonces, según la teoría de Chanter y Singer, indicaron que cuando las personas se sienten en mayor activación fisiológica, lo que era la caminata para ese grupo de hombres que se encontró a la mujer en el puente, lo, lo interpreta como una emoción más, no de manera normal como lo interpretaron las personas que la encontraron en un ambiente plano. ¿Alguna vez has experimentado cuando sientes una emoción fuerte y esta viene luego seguida por una emoción opuesta? Así, sientes alegría y luego sientes un decaimiento, o sientes ira y luego sientes calma o incluso arrepentimiento por los arrebatos previos. Esta relación es de suma importancia para la teoría del proceso oponente de Solomon en 1982. Esta teoría tiene dos suposiciones centrales. La primera es que la reacción a un estímulo viene seguida automáticamente de la reacción opuesta y que en la segunda suposición, esta indica que la exposición repetida a un estímulo inicial sufre decaimiento y aumenta o fortalece la reacción opuesta o el proceso oponente. Ejemplo, si hay un político que se siente completamente complacido, alegre de hablar a las multitudes, con el tiempo está y realizándolo paulatinamente en el tiempo o en tiempos acortados estas exposiciones, él se va a empezar a sentir decaído. Incluso antes de que terminen sus discursos, él ya no se va a sentir contento con lo que está realizando. Por eso, él en algún momento lo va a hacer con menos frecuencia e incluso podría dejar hacerlo. Marlatt en 1988 explicaba con la teoría del proceso oponente que las personas que eran consumidores de heroína al principio, o sea, en el estímulo inicial, lo consumían esta sustancia para sentirse contentos y los picos eran sumamente elevados, pero que con el paso del tiempo se daban cuenta que el estímulo principal iba bajando y el estímulo o el proceso oponente, que eran los, los o sea, la abstinencia que sentían iba aumentando. Entonces, la mayoría de estas personas consumían la heroína no por la emoción inicial que esto les indicaba, les daba, sino para evitar el proceso secundario de la abstinencia. Vamos a hablar acerca de las emociones positivas y las emociones negativas. Según Vecina, en el 2006, las emociones positivas son parte de nuestra vida cotidiana y estas nos permiten mantener una comunicación constante entre los demás individuos. Mientras tú mantengas una actitud positiva, emociones positivas, vas a generar mayor confianza entre las personas externas y así podrás mejorar tu calidad de vida. Esta nos indica que predominan lo que es
la alegría, el interés, la serenidad, la gratitud, la diversión, el orgullo, el asombro, la inspiración, la esperanza y el amor. Estas emociones a lo largo de nuestras vidas, dependiendo de las situaciones a las que nosotros nos veamos expuestos, con estas emociones podremos sobrellevar a gran medida cuáles son nuestras respuestas y por lo tanto nuestra calidad de vida. Dice también Fredrickson en el 2001 que las emociones positivas tienen la principal función de la evolución del ser humano como persona, para poder tomar todas las que son los estímulos externos y hacerlos de manera positiva para su persona. Tenemos también que las emociones negativas, es decir, sí, son realmente malas para ti. Por ejemplo, no son malas, pero pueden volverse problemáticas si no se toman de manera saludable. ¿En qué sentido? Si a ti te pasa algo malo, tú tienes la opción de decidir cómo afrontar esa situación, esa emoción, si te quedas manteniendo esa emoción negativa en tu cuerpo o la tomas de manera positiva para un crecimiento. Fredrickson en el 2001 también indicaba que en un estudio realizado, las personas que tomaban estas emociones negativas, que es completamente saludable sentirla, tristeza por alguna pérdida o rabia por alguna injusticia, fueran tomadas y del hecho de realizar acciones que permitieran sobrellevar estas situaciones, por lo menos un ejemplo sería lo que es la etapa del duelo. Esta es una emoción que no nos haría sentir completamente bien, pero que a lo largo del tiempo vamos a poder observar cómo estos cambios a lo mejor van a tener un impacto positivo, es decir, tomar estas emociones negativas y trabajarlas para con el tiempo poder sentirnos mejor y cambiar así nuestra calidad de vida. Las emociones son reacciones psicofisiológicas a estímulos externos o externos, generando cambios en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Esta nos ayuda a tener una respuesta para la supervivencia y para el bienestar de nosotros. Los sentimientos son la interpretación de las emociones. Estas depende de qué emoción sentimos, vamos a tener sentimientos. Y los estados de ánimo, estos estados de ánimo vienen de los sentimientos y pueden prolongarse a mayor tiempo y las personas externas, las otras personas pueden observar estos estados de ánimo. Entonces, decimos que las emociones son de gran intensidad, menos que los sentimientos y menos que los estados de ánimo. Estas, las emociones son de el momento y los sentimientos pueden durar en el tiempo. Las emociones vienen más que todo de la reacción a una acción, mientras que el sentimiento ya es más pensado, más calculado. Y el estado de ánimo también. La emoción es una respuesta, mientras que lo que es el sentimiento y los estados de ánimo son un estado más de conciencia, del analizar las situaciones. Buenas tardes, mi nombre es Gloribe García, estudiante de la Yacambú del tercer trimestre de psicología. Yo les vengo a hablar sobre los componentes de las emociones.
Cada emoción va asociada a la aparición de alguna modificación de carácter fisiológico y emotivo en el sujeto que lo experimenta, los estímulos susceptibles de provocar estas reacciones porque poseen componentes cognitivos donde evalúa eh, eventos, objetos y situaciones. Componentes motivacionales están vinculados al sistema nervioso central, prepara y dirige la acción. Componente de expresión motora, informa las reacciones y las intenciones intelectuales. Componente de sentimiento subjetivo, monitorea el estado interno del organismo. Importancia del sentimiento agradable. Es un estado de bienestar y satisfacción que juega un papel importante en nuestras vidas, positivamente nuestra salud física y mental, para que estas interacciones los tratemos con el mundo. ¿En qué sentido la importancia del sentimiento agradable? Es más que todo que nosotros que es un sentimiento que de verdad es muy importante en nosotros como seres humanos, porque ahí vamos a hablar sobre que cuando estamos en un buen ánimo nos ayuda a reducir el estrés, la decepción, la depresión, la ansiedad, donde más que todo hablamos sobre de mejorar nuestra forma de vestir, de nuestra manera de tratarnos como nosotros, de querernos nosotros mismos, de mejorar la comida, de comer bien, de hacer ejercicio, de buscar la manera de que la gente quiera estar con nosotros socialmente, donde podamos tener más amigos. Más que todo la felicidad trata de eso. Aunque hay muchas teorías de qué es el tema de la felicidad, nosotros como seres humanos estamos buscando nuestra felicidad, cada uno tiene su diferente definición de felicidad. Buscando la manera de que nosotros como seres humanos vamos entendiendo un poquito más del tema de lo que estamos hablando, también trata de muchas cosas, de sentirnos bien, de hacer el bien. También voy a hablarles sobre las expresiones del lenguaje corporal. Nosotros como seres humanos todavía no nos damos a entender qué es el lenguaje corporal. No nos damos cuenta cuando inconsciente y consciente cómo podemos hacer para expresarnos, aunque es un aspecto de la comunicación no verbal. Nuestro cuerpo de manera consciente nos revela lo que en verdad sentimos. La sonrisa puede ser felicidad o sarcasmo. La ceja y la boca significa sorpresa. Los ojos pueden indicar muchas cosas como la confianza o incomodidad, aunque muchos dicen que los ojos son las ventanas del alma. Las microexpresiones revelan las emociones verdaderas, donde nos da a demostrar en qué situaciones la estamos sacando. La respiración, cuando es superficial y rápida, indica ansiedad, y cuando es lenta y profunda, indica que estamos con calma. Muchas gracias. Aspectos sociales y culturales de las emociones. La cultura influye profundamente en nuestras emociones. Desde que nacemos aprendemos sobre ello a través de la socialización emocional, que incluye las enseñanzas de cómo expresarla. Más que todo nos están dando a entender que cuando nosotros aprendemos de cultura, nos da a entender que nuestro sentimiento va básicamente desde que nacemos, depende cómo va la socialización de lo que estamos en nosotros como seres humanos.
La interpretación de las emociones, aunque hay expresiones universales, el léxico emocional varía entre idiomas, reflejando cada cultura. El contagio emocional se transmite a grupos sociales que forman cómo manejamos y controlamos nuestros sentimientos. Muchas gracias. Herramientas para el manejo de las emociones. Somos seres emocionales y para poder manejar las emociones es necesario reconocerlas, identificarlas, aceptarlas y hacerlas conscientes. A continuación te voy a presentar algunas herramientas que son útiles para manejar nuestras emociones. La primera herramienta tiene que ver con entender y aceptar las emociones. Hay que aceptar las emociones ya que estas son parte de nuestra existencia y de nuestra propia experiencia. No hay que reprimirlas porque es algo natural en el ser humano. La segunda herramienta tiene que ver con el diario de las emociones. Este nos permite conocer nuestras propias emociones y el efecto de estas sobre nuestro comportamiento. Aquí surge también otra herramienta que vendría siendo el etiquetado emocional, es decir, darle nombre a eso que sentimos. Tenemos sentimientos difusos y los vamos a expresar a través de palabras y de párrafos. La tercera herramienta vendría siendo el ejercicio físico. Sabemos que con el ejercicio físico se liberan tensiones, se liberan neuroquímicos que están asociados al estado de ánimo. Estos son como las endorfinas y la serotonina. La otra herramienta es la de los ejercicios de respiración. Sabemos que la respiración tiene un impacto significativo en el cerebro. La respiración profunda tiene que ver con eso cuando tú inhalas profundamente y exhalas lentamente. Y la respiración cuadrada tiene que ver con el tiempo, es decir, inhalas en 4 segundos, mantienes la respiración en 4 segundos, exhalas en 4 segundos y te mantienes en 4 segundos. Pasamos a la herramienta de la meditación. La meditación nos ayuda a esa calma interior, nos da una claridad mental. Con la visualización, es decir, te imaginas o traes a la mente una imagen o una situación que te genere paz y tranquilidad. Y con el mindfulness, es decir, te trasladas al aquí y a la ahora, te traslada al presente. Luego la herramienta de los pensamientos positivos. Tenemos que pensar en lo bueno, ya que esto nos permite adoptar actitudes optimistas ante la vida y ser menos reactivos, seremos menos propensos a tener conflictos. Luego las estrategias de afrontamiento positivo como las autoafirmaciones y el apoyo social. Las autoafirmaciones son esas palabras que nos decimos a nosotros mismos para recordarnos nuestras capacidades y fortalezas. Y el apoyo social tiene que ver cuando buscamos apoyo en familiares, amigos y profesionales que nos ayuden a sobrellevar esos momentos desafiantes y nos brinden consuelo y alivio. Luego viene la herramienta de la higiene del sueño, que se trata de dormir bien, tener un buen descanso, y esto se va a lograr a través de rutinas, porque con un buen sueño vas a poder relajarte y tus emociones se van a regular. Por último, tenemos la herramienta de desarrollar la inteligencia emocional. Esta herramienta es muy importante porque te permite identificar y conocer tus propias emociones y responder adecuadamente a las emociones de los demás. Esta herramienta te permite el autocontrol, mantenerte tranquilo y estar equilibrado ante situaciones desafiantes. El estrés es una reacción natural del ser humano que se activa ante situaciones amenazantes o de excesiva demanda, y este está al servicio de la supervivencia del ser humano. Es decir, el estrés viene para protegernos. El estrés es indispensable para el funcionamiento del organismo, ya que las dosis de cortisol que se liberan durante el estrés en la mañana son altas porque tienen que ayudarnos al despertar y cumplir con nuestras actividades diarias, y luego en la noche tendrían que ser mínimas porque nos tienen que ayudar para poder conciliar el sueño. Cuando se genera una respuesta adecuada y controlada
por el individuo que le permite adaptarse a esas situaciones que tiene que hacer, estaríamos hablando del eustrés, que vendría siendo como el estrés positivo, ese que te permite alcanzar tus metas, cumplir con fechas límite para entregar trabajos, etc. Es todo aquello que te permite la consecución de objetivos. Pero cuando se generan respuestas que son inadecuadas y generan unas reacciones perjudiciales para el organismo y se mantiene esta respuesta durante un largo periodo de tiempo, estaríamos hablando del distrés, que vendría siendo ese estrés que ya es perjudicial para nosotros y que puede causar problemas en la salud. El estrés puede ser agudo o crónico. Agudo porque dura un corto plazo de tiempo, en cambio se vuelve crónico cuando es prolongado. Ahora, la respuesta automática del estrés es de ataque o huida. Es decir, el sistema nervioso libera hormonas de cortisol, adrenalina, glucosa porque está intentando protegerte, ¿sí? Va a suprimir el sistema inmune porque necesita toda esa energía para ese ataque o esa huida. Entonces, el estrés te va a afectar la mente y el cuerpo. Y vienen las causas del estrés, que son la presencia de factores estresantes, ¿sí? Ya sean factores internos o externos. Entre esos factores, entre esas causas de estrés, tenemos los cambios importantes en la vida, como casarse, divorciarse, tener un hijo. Tenemos también la enfermedad, problemas financieros, deudas, problemas relacionados al trabajo, si quedaste desempleado o tienes un trabajo nuevo, problemas familiares. Cuando son internos vendrían siendo los pensamientos negativos, el perfeccionismo es una causa de estrés, estudios excesivos y ver noticias durante un largo periodo de tiempo. Ahora, todas estas causas tienen sus consecuencias y entre sus consecuencias tenemos que el estrés te ocasiona presión arterial alta e insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, cáncer, dolor de cabeza, agotamiento e irritabilidad, mala memoria, tristeza y ansiedad, y te acelera el proceso del envejecimiento, ya que se te acortan los telómeros, como lo menciona una psiquiatra famosa, Marian Rojas Estapé. Ahora, también un ejemplo cercano del estrés me pasó a mí. Estuve con trabajo excesivo, tuve 3 trabajos en el año 2023 y esto me creó una alopecia areata, es decir, se me cayó toda esta parte del cabello y era producto de ese estrés. Entonces, como podemos ver, tiene unas consecuencias súper negativas en nuestro organismo. Las estrategias de afrontamiento del estrés son herramientas que utilizan las personas para afrontar el estrés de manera saludable y eficaz y cuyo objetivo principal de estas herramientas, de estos métodos, de estas acciones, de estos pensamientos es la de restablecer esa estabilidad emocional. Acá les presento 2 estrategias. La estrategia del afrontamiento centrado en el problema y la del afrontamiento centrado en las emociones. La primera, que se relaciona centrada al problema, tiene que ver con abordar y modificar la fuente del estrés, es decir, la capacidad de la persona de reflexionar sobre ese evento estresor, identificar los detonantes. Acá ella lo va a hacer utilizando habilidades de resolución de problemas, resolución de conflictos y tareas para gestionar el tiempo. Ahora, la otra, el afrontamiento centrado en las emociones, es decir, que se centra en modificar la respuesta emocional al factor estresante. Es decir, aquí se va a modificar la forma de pensar, de sentir sobre ese evento estresante. Se van a expresar libremente las emociones, se va a minimizar esa situación a través del empleo del humor. Entre otras estrategias puedo mencionar el hacer ejercicios, hacer algo que disfrute, dormir lo suficiente, practicar técnicas de relajación, mantener una dieta saludable, utilizar el humor, buscar una red de apoyo emocional, familiares y amigos y por último, si le funciona, rezar.
Para finalizar nuestra exposición, podemos decir que las emociones son esas reacciones psicofisiológicas que surgen ante estímulos internos o externos y que son claves para nuestra supervivencia y nuestro bienestar. En ese proceso emocional, diversas áreas del cerebro interactúan entre sí, pero el sistema límbico en particular juega un papel fundamental como sede de donde se originan esas emociones. Hay emociones positivas que nos hacen sentir bien, como la alegría, la felicidad y el amor, y emociones negativas como el miedo, la ira y la ansiedad. Hay teorías que nos explican más sobre las emociones. Entre esas tenemos la del James Lange, Cannon-Barr, la teoría del proceso oponente, teoría cognitiva, entre otras. Estas teorías nos ofrecen un marco teórico que nos explican cómo se originan las emociones y su papel en nuestro comportamiento. En este mismo orden de ideas podemos decir que las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo se pueden diferenciar según su origen, duración e intensidad, ya que la emoción sería esa reacción inicial intensa de breve duración, mientras que el sentimiento es la interpretación de esa emoción y puede durar horas e incluso días. Y el estado de ánimo es esa disposición emocional que combina emoción y sentimiento. Su duración puede ser larga, pero su intensidad es menor, y esto va a influir en nuestras experiencias diarias. Estas emociones tienen componentes fisiológicos como la sudoración, tiene componentes subjetivos y cognitivos que van a aparecer en el momento en que se esté manifestando. El sujeto va a manifestar la emoción, ¿verdad? ¿Y cómo la va a expresar? Puede ser de manera verbal como de forma no verbal. Puede ser a través de expresiones faciales, gestos y posturas. Expresar las emociones es una herramienta fundamental para la comunicación interpersonal. Es importante mencionar que el sentimiento agradable nos impacta de manera positiva en nuestra salud mental, ya que nos mejora la memoria, la atención, la creatividad. Sin embargo, este sentimiento agradable se puede ver afectado por emociones o situaciones desagradables, y cuando esto pasa es necesario hacer uso de herramientas que nos ayuden a manejar estas emociones para poder restablecer ese sentimiento agradable. Por otro lado, al considerar las emociones no se pueden ignorar esos aspectos sociales y culturales donde ellas se manifiestan y cómo se manifiestan. Por ejemplo, en los aspectos sociales tiene que ver en el cómo se manifiestan socialmente estas emociones y cómo se contagian. Y en el aspecto cultural es cómo se manifiesta la emoción según X cultura, sobre si hay o no reglas de su expresión en ciertas situaciones. Ahora, por último, es importante mencionar que está el estrés. El estrés es ese estado de tensión físico y emocional que produce patologías en nuestra salud cuando su duración es prolongada. Ahora, el estrés tiene varias causas, ya sean internas o externas, ¿verdad?, que ocasionan enfermedades como diabetes, obesidad, cáncer, y esto nos va a perjudicar de manera significativa en nuestro diario vivir. Cuando nos damos cuenta que estamos sufriendo de estrés, es importante acudir o a hacer uso de estrategias que nos permitan afrontarlo, como hacer ejercicio, aplicar técnicas de relajación, de respiración. Y si se nos va de la mano, es importante acudir a un profesional de la salud mental que nos ayude a cómo manejar el estrés, y esto así nos ayude en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.